Bueno, el primer trabajo tiene un título un tanto provocativo: El incómodo Gombrowicz. Acercamiento al discurso mediático sobre la presencia de las obras del autor de Ferdi-Durk en la escuela polaca. Y la presentación está a cargo de Nina Pielasinska y Adriana Senior. Nina Pielasinska es profesora ayudante, doctora en la Universidad de Szczecin, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Adam Mickiewicz de Poznań. Sus campos de investigación conciernen a la literatura portuguesa y la literatura latinoamericana contemporánea, poética y arte performático. Es autora del libro Fenómeno del Fado en Polonia, Poética y Performance. Adriana Senior es profesora y licenciada en Filología Polaca por la Universidad de Szczecin. Como investigadora aborda principalmente el tema de la estilística, lingüística y semántica en los textos artísticos. Publicó una monografía dedicada al lenguaje artístico de Elisa Orzeszkowa, Creación lingüística del mundo de las mujeres en las novelas seleccionadas de Elisa Orzeszkowa, y numerosos artículos sobre la poesía de Julian Tuwim. Se dedica también a los estudios de lexicología, a los que dedicó su último libro, Léxico de Psicología en el Polaco Contemporáneo. Con ustedes, las ponentes. Sí, podemos empezar. No sé si hace falta el micrófono o se me escucha bien. Voy a intentar hablar, bastante alto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. No es para la grabación, perdón. El micrófono no es para grabar lo que dice. No. ¿No? No. No sé, igual sí. ¿Verdad? El incómodo Gombrowicz. La pregunta es: ¿incómodo para quién? ¿Para los profesores? ¿Para los estudiantes? ¿Para los políticos en Polonia? ¿Para nosotros? ¿Para quién exactamente? Y a decir verdad, los profesores polacos tienen un problema con Gombrowicz. O sea, dicen que los textos de él se analizan de forma muy difícil, o sea, que son difíciles de analizar y que al mismo tiempo no animan a la lectura. Paradójicamente, las clases se parecen muchísimas veces a la famosa lección sobre Słowacki de Ferdi-Durk. La fijación del canon literario basado en obras unívocas que al mismo tiempo cumple con la función de integrar a la sociedad ha sido objeto de discusión desde hace más de 20 años y cada modificación provoca discusiones muy acaloradas, o sea, siempre. El mayor debate tuvo lugar en el año 2007, que es justo cuando, con la nueva ley orgánica, las lecturas de Gombrowicz, la obra de Gombrowicz, desapareció del canon literario polaco. Y justo de eso vamos a hablar hoy, del discurso del discurso mediático sobre la presencia. Vamos a presentar fragmentos de la prensa polaca, de los defensores y de los detractores de la obra de Gombrowicz, y al mismo tiempo con eso vamos a intentar contestar a la pregunta: ¿quién es Gombrowicz hoy? ¿Quién es Gombrowicz en el siglo XXI? Y ahora sí, si podemos. Pues antes de pasar al análisis, me gustaría hablar un poco de la presencia de las obras en la escuela secundaria. Y apareció relativamente tarde, porque apareció en los años 80, como podemos ver, como lecturas complementarias, es decir, era el profesor quien decidía si analizar una obra o no. Luego, en el año 89, con el cambio sociopolítico, con la transición, Ferdi-Durk aparece ya como lectura obligatoria, y también como lecturas complementarias tenemos el diario y la opereta. La situación se repite en el 92
que es cuando el gobierno polaco modificó la ley orgánica de educación, y aún así Ferdydurke sigue como lectura obligatoria. Luego tenemos el año 99, que es el cambio del sistema educativo. ¿Y qué pasa en Polonia? En la educación secundaria se redujo de 4 años a 3, o sea que tenemos menos tiempo, y aún así Ferdydurke continúa como lectura obligatoria. En el año 2002, aparte del Ferdydurke, aparece en el programa avanzado el transatlántico. O sea que íbamos bien y de repente un cambio radical. Tenemos el año 2007, que es cuando se eliminó por completo las obras de Gombrowicz del canon literario. Pero lo bueno, o sea, para buscar cosas positivas, es que eliminamos a Gombrowicz, pero se eliminó bien acompañado. Es decir, eliminamos también a Picasso, a Hermann Grudzinski, a Goethe, a Kafka, a Konrad y a Dostoyevsky. En cambio, se propuso 4 novelas de Henryk Sienkiewicz y 3 de Jan Dobraczynski, que Jan Dobraczynski escribía más sobre valores religiosos y morales, y Henryk Sienkiewicz, un escritor fantástico, pero la sobreabundancia también puede tener influencias negativas. Así más o menos se presentó pues el panorama de cómo funcionó Ferdydurke, cómo funcionó Gombrowicz en la escuela polaca, y ahora todo eso se debe al ministro de Educación, Roman Giertych, que era también líder del partido Liga Polskich Rodzin, famoso por su conservadurismo y por su derechismo. Su nombramiento provocó protestas entre los estudiantes y entre los jóvenes, y al mismo tiempo sus declaraciones, sus opiniones tildadas de homófobas y antisemitas también fueron la causa de la intervención de Amnistía Internacional y del Centro del Profesorado polaco. Y a decir verdad, esa polémica, ese debate, pues quedó un poco, se quedó en una asimetría, porque resultó que el ministro se quedó bastante solo en esa lucha por su decisión para mantenerla en pie. Incluso también otros representantes del gobierno polaco, con el primer ministro y con el ministro de Cultura y Patrimonio Nacional a la vanguardia, estuvieron en contra, o sea, todos contra nuestro señor aquí Giertych. Lo curioso es que también toda la discusión, toda la polémica se centró no en valores artísticos de su obra, no hablamos de sus libros, era más bien cuestión de cosmovisión y cuestiones ideológicas, más que nada. Y para ver un poco, o sea, en esos 15 minutos me he traído solo un par de fragmentos que traduje de los diarios polacos para que tengan alguna idea más o menos cómo funcionó. Y ahora vamos a pasar a la primera parte del diario conservador Nasz Dziennik, en el que dice: estamos cambiando las lecturas para que desaparezcan los libros que no muestran un enfoque positivo de la educación. O sea, que según Giertych, Gombrowicz tenía un efecto, sus textos tenían un efecto desmoralizador, y o sea, que son libros que obviamente no se puede proponer en clase. También es bastante llamativo la recurrencia de temas homoeróticos, como lo presenta pues hablando del transatlántico. Dice: una gran parte del libro trata sobre cómo el personaje principal está buscando un amante en Argentina. No sé si este tipo de literatura debe ser obligatoria. Si el primer ministro quiere cargar su conciencia introduciendo un libro que promueve la homosexualidad, que lo haga. Y yo, en lugar del primer ministro, no lo haría. Pues así presenta más o menos lo que es el transatlántico según él. Enfatiza, como podemos ver, solo aquellos hilos que podrían considerarse polémicos, y al mismo tiempo plantea preocupaciones entre la parte de la sociedad más conservadora y potencia el significado de la palabra conciencia en referencia a la vida espiritual, que en Polonia se relaciona ya con la vida moral, con la vida religiosa. Y podemos decir que el mensaje así producido nos dice que el ministro está salvaguardando los valores más importantes, que según él es la educación, es pues proponer ese canon literario que luego va a formar la nueva generación de
de gente. Pues esos son los argumentos del ministro, de Roman Giertych. Y ahora, ¿qué le contesta la gente? Primero tenemos al director de la escuela secundaria de Lublin y profesor académico que nos advierte de las consecuencias. Habla que va a haber un cerrazón, ciertas limitaciones y al mismo tiempo el final del pensamiento libre, porque si a uno se le prohíbe criticar su propia cultura, pues es justo cuando termina la libertad. Y dice, podremos arreglarnos sin los creadores más sobresalientes de nuestra literatura, críticos de los complejos polacos. De esta manera fortaleceremos las tendencias provincianas y nos ahogaremos en una salsa de autocomplacencia de Dios y patria. Y con esta frase vemos un contraste que al mismo tiempo, o sea, en una frase ya, digamos, critica lo que va a aparecer, los textos nuevos, y también al mismo tiempo también nos explica qué es lo que vamos a hacer si eliminamos a los más sobresalientes, a los más importantes. En este caso también se refiere obviamente a Gombrowicz. Y aquí tenemos el cambio de la locución polaca, ahogarse en salsa propia, y aquí la palabra salsa viene equiparada de Dios y patria. Y también con la palabra autocomplacencia ya vemos todas las cosas negativas que se pueden luego deducir como proceso el cerrazón y limitaciones que van a aparecer que van a aparecer en nuestro país, obviamente. En cambio, aquí tenemos una cita del ministro de Cultura que dice que una buena política conservadora que vele por el nivel de educación y la forma del patriotismo polaco no puede golpear el tejido vivo de la cultura polaca y limitar desde arriba la pluralidad de opiniones y la sensibilidad. O sea que vemos que el ministro no critica la parte conservadora, critica la forma de imponer. ¿Cómo se puede imponer tantas limitaciones y usando palabras con golpear el tejido vivo? Se muestra que es una cosa forzada lo que propone el gobierno, sin preguntar a nadie, sin preguntar a la sociedad. Si queremos limitar desde arriba, pues eso ya se refiere a es una maquinaria represiva al mismo tiempo. Entonces, no estamos criticando la parte conservadora, no estamos criticando eso, es también la forma de hacerlo. ¿Ya pasó? Bueno. Bueno, pues seguimos. Pero Malva, no seas tirana. Eso dependía de cada uno, ¿verdad? Se mostraba el carácter del hombre. Bueno, pero entonces en el artículo que luego a lo mejor va a aparecer hay más textos, pero ahora, aparte de textos de prensa, también aparecieron textos más extensos, al más puro estilo folletín. Y aquí tenemos un ejemplo de Wojciech Wenzel, el texto titulado Ministro Sifón, y hay una intertextualidad directa a Cerdydurke que muestra perfectamente qué es lo que pasa en Polonia. Y ahora vamos a ver los personajes que también aparecen en el texto. Tenemos un poco leído, está ok. Vamos a tener el ministro de Educación Nacional, que va a ser Sifón, luego el ministro de Cultura y Patrimonio Nacional, que va a ser el Enteco, primer ministro, el profesor Klimka, y al final al propio Gombrowicz, que va a aparecer como Polilla. Y ahora el fragmento, para traducirlo, la verdad es que me costó bastante, pero espero que se entienda. Aquí el ministro Sifón, un hombre intachable y derecho, se puso enfrente del escritor Polilla, ironista y provocador, para excluirlo de la comunidad escolar para siempre. Los padrinos le sugerían: no te asustes, piensa en tus principios. Teniendo principios, puedes, en nombre de ellos, fabricar fácilmente todas las muecas que quieras, mientras que él carece de principios y deberá fabricarlas, no en nombre de ningún principio, sino por su propia cuenta. Durante muchas semanas, el escritor Polilla sonreía cínicamente desde la tumba, se enroscaba en las páginas de sus novelas y rondaba al ministro Sifón en sus sueños para quebrarlo. Pero el ministro Sifón seguía levantando triunfalmente su dedo índice hacia el cielo y su rostro se ruborizaba como un arco iris después de una tormenta, y gradualmente se iba pintando en él con 7 colores el milagroso águila halcón y el niño puro, inocente e inconsciente. Así lo propuso Wojciech Wenzel, y al final, para subrayar que subestima al ministro, terminó el texto con una frase diciendo:
reglas son reglas, pero las muecas de Polía son más interesantes. O sea que gana Gombrowicz. Y ese texto pues provocó una avalancha de ideas y una campaña a nivel nacional que propuso el diario Gazeta Wyborcza, que era gana a Giertych en el juego de las muecas. Giertych el ministro. Entonces la gente de toda Polonia, los profesores, estudiantes, incluso la ex viceministra de Cultura, mandó su mueca a Gazeta Wyborcza para seguir con el duelo. Y así es como lo propone el diario, que dice que en defensa de la novela de Gombrowicz organizamos un duelo y bueno, envía tus fotos de tus muecas, publicaremos las mejores. El ganador fue el 70% de votos, y es que ganó desgraciadamente el ministro. Y aquí tenemos la cara del duelo. 2 minutitos, sí me quedan. Sí, bien, perfecto. Dobrze. I jak możemy zmienić teraz jeszcze? Tenemos. Entonces, para así resumiendo, porque eran solo fragmentos, ¿qué es lo que pasó en Polonia con todo ese debate, con la prohibición de Gombrowicz? Pues la difusión del conocimiento fue increíble. Dice que en los estantes de las librerías faltaban libros. Como podemos ver, el aumento de ventas del 70%, como es el caso de Cerdydurge. Y una frase buenísima que me gustó es lo que dijo Beata Stasińska de una editorial web, que dijo: de manera jocosa se puede decir que es una forma más económica de promocionar la literatura polaca que mantener los costosos institutos polacos. Bueno, porque gracias a Giertych, podemos decir, Gombrowicz se hizo famosísimo. Y también podemos ver cómo lo relacionó luego Rita Gombrowicz, refiriéndose a las consecuencias de la decisión. Una publicidad como le hizo a Gombrowicz, esto es algo insólito. Espero que vosotros, los jóvenes, ahora lo leáis, porque al decir verdad lo teníais un poco olvidado. Y al final quiero hacer un llamamiento popular. Por favor, critiquen a Gombrowicz, prohíban sus libros, porque es la única manera de que la gente busque respuestas para qué es Polonia, la polonidad y qué somos, los polacos. Eso es lo único que tenemos que hacer, criticar. Muchísimas gracias. Presenta Philippe Brunet con la transición de Emilia Fernández Dasset. Philippe Brunet es profesor de Historia y Geografía y tiene una maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Lille 3 Charles de Gaulle. Su interés en las teorías de René Girard lo llevaron a relacionar su pensamiento con los espectáculos de la compañía francesa Emballage Theatre, artículos para teatro público y maestría de estudios de teatro de París, Saint-Cyr. Por otro lado, se abocó a un estudio personal de Peer Gynt, a partir del cual establece comparaciones entre las obras de Ibsen y Gombrowicz. Tiene también un blog con numerosos textos sobre Witold Gombrowicz. En cuanto a Emilia Fernández Dasset, es estudiante avanzada de la licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde 2019 es adscrita de la Cátedra de Literatura Italiana de la UBA, donde desarrolla una investigación acerca del teatro pirandeliano. Se ha desempeñado como productora cultural de debates sobre cultura contemporánea. Una aclaración que no llegué a hacer: los que tienen traducción van a tener un poco más de tiempo. O sea que el timbre suena a los 20, a los 23 y a los 25. En total serían 25 minutos por la cuestión de la traducción. Un mot d'abord pour remercier les organisateurs Nicolas Ruschmann et Emilia, l'interprète. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores, a Nicolás Ruschmann, por la invitación
Il y a 5 ans, j'ai adressé un premier article pour le premier congrès Gombrowicz et je ne suis pas venu. Là, c'est le deuxième article que j'envoie donc pour le second congrès Gombrowicz et je suis très heureux d'être ici. Este es el segundo artículo que envío para el Congreso Gombrowicz. Hace 5 años había mandado otro artículo para el primer congreso. Heureux et impressionné aussi. Y estoy muy contento e impresionado. Cependant, si j'ai réussi à rassembler mes idées en juin dernier pour faire un article que je propose ici, je ne l'ai pas réellement préparé à l'oral. Donc je vais essayer d'improviser un peu à partir du texte que j'ai fait pour le congrès. Voy a improvisar un poco a partir del texto del artículo que propuse para el Congreso, porque no preparé puntualmente para la oralidad la exposición. Alors, je vais commencer par reprendre le résumé que j'ai envoyé aux responsables du congrès. Voy a empezar por leer el artículo que envié. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un geste d'imitation à l'égard de Gombrowicz, mais depuis une dizaine d'années, je tiens une sorte de journal public à travers un blog. No sé si se trata de un gesto de imitación con respecto a Witold Gombrowicz, pero hace una decena de años que mantengo un blog personal en internet. Alors, beaucoup d'articles concernent Witold Gombrowicz et son œuvre. L'idée est ici de regrouper ses notes et ses variations sur Gombrowicz autour de quelques notions et thèmes principaux. Muchos de estos artículos del blog personal giran alrededor de Witold Gombrowicz y de su obra, y la idea es exponer a partir de dos nociones principales de Gombrowicz. La notion de variation est évidemment une référence au recueil d'articles de Witold Gombrowicz qui s'intitule Varia. Claramente la noción de la variación refiere a una edición de recopilación de artículos de Gombrowicz llamada Varia. Mes articles partent dans plusieurs directions. Mis artículos parten en varias direcciones. Premièrement, je reviendrai sur la pratique du diarisme, comment Gombrowicz a tenu son journal et comment on peut élargir cette notion de journal. En primer lugar, me voy a dedicar a la noción del diario y cómo Gombrowicz mantuvo sus diarios. Deuxièmement, je reviendrai sur les questions de la forme, de la suite et de l'exil. Luego me voy a ocupar de las nociones de la forma, de la fuga y del exilio. Troisièmement, je reviendrai également sur les questions de la tragédie, En tercer lugar, me voy a ocupar de las cuestiones de la tragedia, de l'absurde del absurdo et de la concurrence des rires dans l'œuvre de Gombrowicz. y de la competencia de las risas en la obra de Gombrowicz. Quatrièmement, je reviendrai également sur la notion d'envoûtement, en référence au roman Les Envoûtés notamment, mais pas seulement. En cuarto lugar, me voy a ocupar de la noción de los hechizos, puntualmente en relación a la novela Los Hechizados, pero no solamente. Cinquièmement, je donnerai une courte définition de l'immaturité. En quinto lugar, voy a ofrecer una breve definición de la noción de inmadurez. Sixièmement, je parlerai de la pornographie et de la naissance de microsociétés. En sexto lugar, voy a ocuparme de la noción de pornografía y del nacimiento de las microsociedades. Ceci en référence à l'anthropologie d'un auteur français qui s'appelle René Girard. Esto último en relación a las nociones de antropología de un autor francés llamado René Girard Il y a 2 films d'Alfred Hitchcock. y de Alfred Hitchcock. Septièmement, je parlerai aussi du tennis dans l'œuvre de Gombrowicz. En séptimo lugar, voy a hablar al respecto del tenis en la obra de Witold Gombrowicz. Et je ferai un rapprochement avec un film argentin de Damián Cifrón, Relatos Salvajes. Que voy a poner en relación con una película argentina de Damián Cifrón titulada Relatos Salvajes. Pour conclure, je reviendrai sur la notion de cosmos et sur une autre définition du cosmos que donne un linguiste français qui s'appelle
Henri Mechanic. Y por último lugar, me voy a ocupar de la noción del cosmos en relación a una noción que desarrolla el autor francés Henri Mechanic. Je parlerai également de gigantisme dans l'œuvre de Gombrowicz. Y voy a hablar al mismo tiempo de la noción de gigantismo en la obra de Gombrowicz. Mais de façon brève, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder tous ces thèmes. De forma breve, ya que no sé si tendré el tiempo de ocuparme de todas estas cuestiones. Premièrement, la question du journal. En primer lugar, la cuestión del diario. Alors, tenir un journal, est-ce un geste aristocratique ou bien est-ce une activité démocratique? Escribir un diario personal, ¿gesto aristocrático o actividad democrática? Si on parle du journal de Witold Gombrowicz, qui s'inspire du journal d'André Gide et qui est une œuvre de commande pour la revue Cultura, Si nos referimos al diario de Gombrowicz, inspirado por el diario de André Gide y publicado en su propio diario Cultura, on peut d'ores et déjà classer le journal de Gombrowicz dans une tradition aristocratique et élitiste. podemos de esa manera definir a la tradición al diario de Gombrowicz dentro de la tradición elitista. Mais aujourd'hui, avec le développement d'Internet, c'est un phénomène plus massif, démocratique et grégaire Pero hoy en día, con el desarrollo de Internet, se trata de un fenómeno más masivo, democrático y gregario, qui pousse tout à chacun à tenir une sorte de journal public à travers ses partages sur Facebook, Instagram ou tout autre réseau social. que motiva a todos y cada uno a escribir una especie de diario público en Facebook, Instagram o cualquier otra red social. Sur le fond, même s'il y a une grande variété de thèmes abordés sur Internet, les analyses et les textes de Witold Gombrowicz dépassent intellectuellement ce qu'on trouve habituellement sur Internet, justement. En el fondo, si bien hay de un extremo a otro tipos de contenidos distribuidos en las redes sociales, sostengo que el diario de Gombrowicz tiene que ver con cuestiones que van más allá. Par ailleurs, il est également difficile de se singulariser sur Internet à travers la masse des informations qu'on peut y trouver. En primer lugar, es difícil individualizarse o singularizarse dentro de la masa de información que recorre la Internet. Se pose aussi la question de la transparence. Y me pongo también la pregunta de la transparencia. Doit-on tout dire dans un journal? Debemos decir todo en un diario. Avec Internet, beaucoup de personnes peuvent révéler beaucoup d'elles-mêmes. Con Internet, muchas personas pueden compartir un montón de información y de temas. Dans le cas de Gombrowicz, il a d'une part son journal public, que tout le monde connaît, et son journal privé, qui a été publié après sa mort avec Chronos. En el caso de Gombrowicz está por un lado su diario público y por el otro su diario personal, que fue publicado póstumamente, Chronos. Mais selon le poète français Charles Péguy, Pero como dice el poeta francés Charles Péguy, selon ce poète, donc, seuls les saints ont vocation à voir leur vie privée être révélée au public. pero como sostiene Charles Péguy, solamente los santos parecieran parecieran ser consagrados a la transparencia para compartir sus propias vidas. Dans ce cas, Gombrowicz est-il un saint et sommes-nous tous des saints à travers ce qu'on révèle de nous à travers Internet? En esta línea, ¿es que merece Gombrowicz ser santificado de esta manera? Pour ma part, si je tiens un blog sur Internet, Por mi parte, en lo que me concierne, si mantengo un blog en la Internet, c'est dû à l'influence du temps présent, se debe a la influencia de los tiempos que corren,
Et c'est aussi parce que je n'ai pas trouvé d'éditeur ou de revue à part le Congreso Gombrowicz pour publier mes textes. Y se debe también al hecho de que no encontré una revista o un editor donde publicar mis textos, además del Congreso Gombrowicz. Et c'est pour combler une vocation plus journalistique que de diariste que je tiens ce blog. Y es para satisfacer mi vocación más periodística que de escritor de diario que mantengo este blog. Et ce que je tente de faire, c'est moins de parler de moi que de parler des autres et de l'actualité autour. Lo que pretendo hacer no es tanto hablar de mí mismo, sino de los otros y de la realidad que me circunda. Mais tout le monde connaît la phrase de Rimbaud, « Je est un autre », donc je parle des autres aussi. Pero todos conocemos la frase de Rimbaud, yo soy otro, entonces yo hablo de otros. Et de Gombrowicz en particulier. Y particularmente de Gombrowicz. Puisqu'il s'agit d'écrire sur une œuvre ou sur quelqu'un, on peut parler de notions également de palimpseste, analysées notamment par Gérard Genette. Dado que se trata de hablar de un otro y de su obra, voy a hacer uso de la noción de palimpsesto, como lo entiende Gérard Genette, Qui est un linguiste français connu. un conocido lingüista francés. Mais au-delà de la copie, de la stricte interprétation littérale des textes d'origine, Pero más allá de la copia o de la interpretación estricta o literal de los textos originales, il s'agit de variations plus libres et créatives dans l'interprétation. se trata de variaciones más libres y creativas en la interpretación. On peut faire référence également à Milan Kundera, Podemos hacer referencia también a Milan Kundera, qui lui-même a réalisé une variation sur Jacques le Fataliste de Diderot, que él mismo escribió unas variaciones alrededor de Jacques el Fatalista de Diderot. c'est une variation théâtrale à partir d'un roman. Donc. Es una variación teatral a partir de una novela. Et Diderot lui-même s'est inspiré du roman de Laurence Sterne, Tristram Shandy, Y Diderot él mismo se había inspirado en la novela Tristram Shandy de Laurence Sterne. L'idée dans mon travail est de reconstituer une généalogie des médiations qui sont à l'origine d'une œuvre. La idea de mi trabajo es reconstruir una genealogía de variaciones. Et à ce sujet, c'est un peu hors propos. Con respecto a este tema es un poco por fuera de mi propuesta. J'ai vu une filiation entre l'œuvre de Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, Evidencio una relación de filiación entre la obra de Kundera, la insoportable levedad del ser, et la pièce d'Ibsen, Peer Gynt. y la obra de Ibsen, la obra teatral de Ibsen, Peer Gynt. Alors, le deuxième thème va porter sur la forme, la fuite et l'exil. El segundo tema se va a centrar en la forma, la huida y el exilio. Si je parle de Peer Gynt Ibsen, Si hablo del Peer Gynt de Ibsen, c'est qu'après avoir vu une mise en scène de la compagnie Emballage Théâtre, luego de haber visto la puesta en escena de la compañía teatral Emballage, à cette occasion, j'ai fait de nombreux rapprochements entre Ibsen, l'œuvre d'Ibsen et l'œuvre de Gombrowicz. a partir de haber visto esta puesta en escena, establecí una serie de relaciones entre Ibsen y la obra de Gombrowicz. Le long voyage à travers le monde qu'effectue Peer Gynt dans la pièce El viaje a lo largo del mundo que lleva adelante en esta obra Peer Gynt rappelle sur le plan poétique le bateau ivre de Rimbaud, recuerda en el plano poético el barco ebrio de Rimbaud. On peut également faire un parallèle avec le circuit dantesque de la Divine Comédie.
podemos de la misma manera establecer una relación con los círculos dantescos de la Divina Comedia. Mais l'itinéraire de Peer Gynt rappelle surtout la quête désespérée des héros du Vital Gombrowicz, qui de fuite en fuite Pero el itinerario gintiano recuerda la búsqueda desesperada de los héroes de Witold Gombrowicz, de fuite en fuite tentent de préserver à tout prix leur identité contre la réalité déformante des êtres et des choses. que de huida en huida quieren preservar a todo precio su identidad frente a la realidad deformante de seres y cosas contra las cuales se chocan eternamente. Contre lesquels ou sur lesquels ils se cognent perpétuellement. Ce qui rejoint la trame de Ferdydurk, Esto corresponde con la trama de Ferdydurke, si ce n'est le dénouement du roman de Gombrowicz, lejos de considerar el desenlace de la novela de Gombrowicz, où le personnage éponyme, loin de trouver plus de liberté et l'amour, donde el personaje epónimo, lejos de encontrar el amor, continúa huyendo. s'il continue à prendre la fuite en se prenant la gueule entre les mains. Continúa huyendo por el camino de la amargura. À cet égard, cette image me fait penser au tableau Le Cri de Munch, Esta imagen me recuerda al cuadro de Munch, El Grito, où le personnage se prend la tête entre les mains et a sa tête déformée par les formes autour. donde el personaje se agarra la cabeza con las manos en esta forma deformante. Je vais essayer de reprendre le texte de mon article, puisque je n'ai pas préparé plus loin. Voy a retomar el texto de mi artículo. Alors, la notion de forme éprouvée et théorisée par Gombrowicz dans son œuvre La noción de forma puesta a prueba y teorizada por Gombrowicz en su obra apparaît comme une autre intuition de la notion de désir mimétique dégagée par René Girard. aparece otra intuición de la noción de deseo mimético develada por René Girard. Pour reprendre le titre d'un autre de ses romans, Para retomar otro título de una de sus novelas, l'univers de Gombrowicz est un cosmos de médiation infinie aux combinaisons multiples. el universo de Gombrowicz es un cosmos de mediaciones infinitas con combinaciones múltiples, Des médiations voulues, comme dans la pornographie, de mediaciones necesarias como en pornografía ou bien souvent des médiations de hasard. o seguidamente de relaciones hazardosas. Et ces médiations conditionnent les comportements des individus. Que condicionan el comportamiento de los individuos. Gombrowicz procède un peu comme un peintre Gombrowicz procede un poco como un pintor qui met insensiblement ses toiles en scène, que sensiblemente pone sus telas en escena, où se mêlent poids de la forme et vibration mimétique. donde se mezclan el peso de la forma y la vibración mimética. Éléments humains et physiques, naturels et artificiels sont ainsi associés Elementos humanos y físicos, naturales o artificiales, son así asociados par des jeux de médiation, d'attraction et de répulsion plus ou moins insolites ou ordinaires. por medio de juegos de mediaciones, atracciones y repulsiones, más o menos insólitas, Ce qui me fait penser à certains films également de David Lynch, en particulier Blue Velvet. lo que me recuerda particularmente al film de David Lynch, Terciopelo Azul. Cela me fait penser aussi à certains tableaux de Miro, Esto me recuerda también a algunas obras de Miró, tel son tableau Chiffres et constellations. J'ai un exemplaire ici. Je continue.
C'est donc pour échapper au poids de la forme, Entonces, para escapar de la forma, c'est-à-dire quand se figent les relations interhumaines dans un ordre de hasard et souvent d'exclusion, es decir, cuando se fijan las relaciones interhumanas en un orden azaroso y a menudo exclusivo, que les héros d'Ibsen que los héroes de Ibsen et de Gombrowicz y de Gombrowicz sont placés en situation de fuite ou de révolte perpétuelle. son puestos en situación de huida o de revuelta perpetua. Il y a quelque part une phrase de Borges qui dit « Pire qu'un labyrinthe, un labyrinthe en ligne droite ». En algún lado Borges escribió, peor que un laberinto en línea recta. Cela me fait penser également à une phrase d'un neurobiologiste français, Henri Laborie, Esto me recuerda también a una frase de un neurobiólogo francés, Henri Laborie. se révolter, c'est courir à sa perte. Rebelarse es correr a la propia pérdida, Car la révolte, si elle se réalise en groupe, pues la revuelta, si se realiza en grupo, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission reencuentra pronto una escala jerárquica de sumisión à l'intérieur du groupe. al interior del grupo. Et la révolte seule Y la revuelta solitaria aboutit rapidement à la soumission du révolté. finaliza rápidamente en la sumisión del rebelado. Il ne reste plus que la fuite. No queda sino la huida. De la fuite à l'exil, il n'y a qu'un pas. De la fuga al exilio no hay sino un paso. Au-delà de leurs personnages, de leur fiction ou de leurs poèmes, ce sont aussi des situations d'exil ou d'errance que traversent dans leur vie respective Ibsen, Rimbaud, Gombrowicz ou Milan Kundera. Más allá de sus personajes, sus ficciones o sus poemas, son también las situaciones de exilio o de una vida errante las que atraviesan las respectivas vidas de Ibsen, Rimbaud, Gombrowicz o Milan Kundera. Revient ainsi chez Gombrowicz le thème de l'affranchissement des racines sociales, nationales, familiales ou culturelles. De esta manera vuelve constantemente en Gombrowicz el tema de la superación de las raíces sociales, nacionales, familiares o culturales. Ou autrement dit, l'affranchissement du poids de la forme ou des formes sociales imposées. O dicho de otra manera, la superación del peso de la forma o de las formas sociales impuestas. Voilà, ce que suit également le personnage créé par Ibsen. Lo que es de la misma manera el personaje creado por Ibsen. Kundera, je vais passer là-dessus, mais il y a une phrase de Kundera qui est intéressante à propos de l'une de ses héroïnes dans L'insoutenable légèreté de l'être. Hay una frase muy interesante de Kundera con respecto a una de sus heroínas en La insoportable levedad del ser. Le drame d'une vie pourrait être exprimé par la métaphore du fardeau. El drama de una vida puede ser expresada por medio de la metáfora del fardo. On dit qu'un fardeau nous est tombé sur les épaules. Se dice que un fardo nos ha sido puesto sobre la espalda. On porte ce fardeau, on le supporte ou on ne le supporte pas. Llevamos esta carga, la soportamos o no la soportamos. On lutte avec lui, on perd, on gagne. Luchamos contra ella, la perdemos o la ganamos. Cependant, son drame, le drame de ce personnage de Kundera, Sin embargo, el drama de su vida, el drama de este personaje de la obra de Kundera, son drame n'était pas celui de la pesanteur, mais de la légèreté. su drama no era su peso, sino su levedad. Fue la emergencia. ¿No? Quedan Yo no lo 2 hice. minutos. Voilà. J'essaierai de traiter plus tard enfin, l'article sera là pour exposer les différents thèmes suivants. El artículo estará disponible para ser leído con respecto a los temas que siguen. Et beaucoup de choses ont été dites déjà auparavant sur l'absurde, le grotesque. Muchas cosas ya han sido dichas con respecto al absurdo y al grotesco.
il y a un travail à faire qui serait de répertorier toutes les formes de rire dans l'œuvre de Gombrowicz. Hay un trabajo que habría que hacer con respecto a rescatar el repertorio de la presencia de las risas en la obra de Gombrowicz. Je me reporte notamment à un article de Varia 2 Recuerdo particularmente un artículo de Varia 2 qui s'appelle Risum Teneatis, llamado Risum Teneantis, où le narrateur, c'est-à-dire Gombrowicz, donde el narrador, es decir, Gombrowicz, doit se soumettre à la forme collective du rire no quiere someterse a la forma colectiva de la risa que lui impose un groupe. que se le impone en grupo. Rires qui ne sont cependant pas forcément dénués de toute violence. Rires qui ne sont cependant pas dénués de toute violence. Sí. Risa que sin embargo resulta desnuda de toda violencia. J'ai d'autres idées, mais je n'ai pas le temps de s'exposer ici. You can take some time. I did not touch that. I don't know what happened. Yes, okay. Es ya Now you have 2 minutes. Yo finito. Ahora tiene 2 minutos. Je termine là, j'aurais aimé revenir sur la leçon d'envoûtement notamment, mais je l'ai déjà exposé dans mon précédent article du premier congrès Gombrowicz. Quisiera hablar un poco sobre el tema de los hechizos, pero eso ya está desarrollado en el primer artículo que traje al primer congreso de Gombrowicz. J'espère vous avoir intéressé. Espero que les haya interesado. Nicolás Hoffman, que no necesita mucha presentación acá, pero de todos modos la hago. Es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, profesor y licenciado en Historia por la Universidad de Mar del Plata y tiene un posgrado en Comunicación y Gestión Cultural en Claxo. Dirige Una Brecha y el Congreso Gombrowicz. De Gombrowicz escribió su tesis doctoral y el libro Incomodar con estilo, el exilio de Gombrowicz en Argentina. Todos los años promete que esta es la última vez que tiene algo con ustedes, Nicolás. El tema de la ponencia, su diario oficial, el diario secreto, la identidad, el principio de incertidumbre, su mujer y su amante. Bueno, buen día, gracias por venir. Tengo 2 aclaraciones para hacer. La primera es que con el tema del timbre nos moderamos mucho porque originalmente habíamos pensado en una bubucela, esas cornetas que se usaban en el Mundial de Sudáfrica, y después pensamos que podía incomodar un poco a la gente de Lidades. Y lo segundo es que yo quiero agradecerles particularmente a Eva y a Pau, que son los que nos convencieron de hacer la parte académica, que nos resistíamos mucho a que fuera un congreso con cuestión académica. Así que gracias por insistir porque estoy muy contento. Eso lo rompe todo. Lo rompe Ya todo. no es académico. Mi objetivo con este trabajo básicamente es que no suene el timbre, así que voy a intentar ser recontra breve. Básicamente parto de una pregunta, que es la pregunta de la que partían también Adriana y Nina, que es ¿quién es Gombrowicz? ¿No? ¿Quién es Gombrowicz hoy? Y para intentar responder eso, que ya puedo adelantar, no tengo ninguna respuesta, me gustaría trabajar con 9 premisas que las voy a anunciar de manera casi maratónica. La primera es que Gombrowicz miente, y miente todo el tiempo. Y me parece que en esas mentiras hay como 2 variables. Una es cuando Gombrowicz hace explícita la mentira, y la otra es cuando aparece solapada o directamente, en Argentina diríamos, que hace el boludo. En el diario hay un montón de esos ejemplos. Tomo 3 citas que me gustan mucho, que son: estoy impregnado de mentira hasta la médula, este frío menosprecio que llevo en mí es tan fuerte que no puedo ocultarlo en este diario donde no me gustaría mentir demasiado. Y la última: al empezar Transatlántico yo no tenía ni idea de que me llevaría a Polonia,
Sin embargo, cuando esto sucedió traté de no mentir, de mentir lo menos posible y de aprovechar la ocasión para desahogarme. Esos, digo, podrían ser ejemplos donde Gombrowicz de algún modo adelanta que lo que va a hacer a continuación no necesariamente es contar la verdad tal cual como sucedió. Pero a mí las que me interesan particularmente son las otras mentiras, las que no aparecen enunciadas con claridad. Y para mí hay algo que yo lo llamo mentira inaugural, y es el hecho de que Gombrowicz, lo que dice públicamente y lo que repetimos prácticamente todos los que lo leemos y lo estudiamos, es que Gombrowicz llegó a la Argentina, estalló la guerra, entonces el barco, el Crowley, no pudo volver a Polonia y él se tuvo que quedar en la Argentina, y ahí comenzó su exilio. Y la realidad es que la guerra estalló el 1 de septiembre, pero el barco se fue el 28 de agosto, y Gombrowicz se subió al barco con las valijas, se arrepintió, bajó, el barco se fue y después estalló la guerra. Entonces hay una decisión preliminar de Gombrowicz que nunca sabremos si tenía decidido venir y quedarse o no, pero sí podemos sospechar que por lo menos venía con la fantasía de quedarse. Y a mí me parece súper interesante y llamativo esta cuestión de que el tipo no solo elija quedarse, sino que elija tergiversar ligeramente los hechos por 4 días, y a partir de esos 4 días construir lo que en definitiva es una biografía, una historia de vida. Premisa 2. Gombrowicz es un especialista en deformar los géneros. Creo que esta es una de las cosas más evidentes que voy a decir, que de algún modo más atraviesan a todas las ponencias, y es que es muy difícil pensar en Gombrowicz como un escritor que escribe un diario en el cual escribe su biografía, o Gombrowicz como un novelista en el que escribe novelas y en esas novelas hay solo ficción. Todo el tiempo en Gombrowicz los géneros se tergiversan, Gombrowicz embarra la cancha, en su biografía hay ficción, en su ficción hay biografía. Particularmente a mí me gusta mucho un ejemplo, que es cuando, esto me lo hizo notar Marcos Urdapilleta, un integrante del Congreso Gombrowicz, que arrancó el Congreso Gombrowicz sin haberlo leído, y que hoy para mí es el tipo que más sabe de Gombrowicz en este país, y tiene 26 años. Y Marcos lo leyó con devoción, con enfermedad, diría. Y entonces lo leyó con tanta frescura, tan de golpe todo junto, que encontró algo que a mí se me había pasado absolutamente. Quizás en Polonia o para vos es evidente, pero hay un momento en el que en un cuento de Bacacay, Gombrowicz sitúa al personaje en un barco y cuenta una situación muy bizarra en la que el tipo va por la cubierta y encuentra un ojo. Y pasan una serie de cosas. Y entonces narra ese cuento, y es un cuento inverosímil, divertido o no importa. Ese cuento es del 31, me parece, de 1931. Y en 1963, cuando vuelven al Federico Costa a Europa, narra en el diario una situación en la que él, Vítor Gombrowicz, está en el Federico Costa, va a la cubierta y encuentra un ojo. Y entonces, ¿qué pasó? Está haciendo ficción en el diario, claramente. Pero yo podría jugar y decir, quizás está haciendo biografía en el cuento 30 años antes. Para mí esa cuestión es súper interesante, porque en Gombrowicz la verdad, la biografía, la ficción, la mentira funcionan, me parece, de una manera topológica, es retroactivo, porque hay algo donde la obra de él va condicionando su propia biografía. Y en este sentido me gusta mucho leer a Gombrowicz a partir de Philip Roth, que es un autor genial, me parece muy gombrowicziano, y particularmente de una novela que se llama Engaño. Es una rareza y es increíble. Y hago 2 citas de Engaño. En una, Philip Roth, que es el personaje de la novela, está hablándole a su amante, una ex alumna, y le dice: recuerdo que los alumnos leían La carta al padre de Kafka y le explicaban que la metamorfosis y el proceso derivaban de la relación de Kafka con su padre. Tú replicabas con voz cansada que no, que era todo lo contrario. La idea que Kafka tenía de relación con su padre derivaba de esas obras, y tras haberles corregido así, lanzabas tu golpe definitivo. Cuando un novelista vale el pan que come, llega a los 36 años y ya no traduce su experiencia en la fábula, sino que impone su fábula a la experiencia. Y es una novela, este Engaño, súper interesante, porque todo el tiempo Philip Roth, que históricamente tuvo un alter ego que se llama Nathan Zuckerman,
que habla por Philip Roth, que es básicamente Philip Roth, pero no es. En un momento de la novela, Philip Roth tiene una discusión con su mujer, porque la mujer le dice, ¿por qué estás hablando de que tenés un amante? ¿Tenés un amante en serio? No. Entonces, ¿para qué lo pones? Bueno, porque es ficción. Pero si es ficción, ¿por qué no decir que es Nathan Zuckerman en lugar de decir que es Philip Roth? Y entonces, él contesta algo que a mí me gusta muchísimo, que es, escribo ficción y me dicen que es autobiografía, los lectores, ¿no? Y viceversa. De modo que si soy tan obtuso y ellos tan listos, dejémoslas decidir que es verdadero o ficticio. Y me parece que es una idea absolutamente aplicable a toda la obra de Gombrowicz. Premisa 3. No hay que creerle demasiado a Cronos, el diario que todavía no está publicado en Argentina. Primer argumento. Tengo 3 argumentos de por qué no hay que creerle a Cronos o por qué Cronos no es más biográfico o verdadero que el diario. El primero es este. Vuelvo a Kafka. Kafka se sabe, antes de morir, le da toda su obra a Max Brod y le dice, cuando muera, quemala. Max Brod es el editor. Nadie que quiera que su obra sea quemada, se la da el editor. Cuenta Rita Gombrowicz en el prólogo a Cronos que ella no leía polaco, no sabía que Cronos existía, y un día Gombrowicz le muestra la carpeta que dice Cronos y le dice, si algún día la casa se prende fuego, antes de salir corriendo, llévate esto. Nadie que le diga eso a la mujer, si le creemos a Rita Gombrowicz, está pensando que ese diario no va a ser publicado finalmente. No hay que creerle a Cronos. Premisa 2, segundo argumento. Si Gombrowicz miente en el diario, si Gombrowicz todo el tiempo fabula en el diario, si Gombrowicz en el diario construye ficción de manera permanente, ¿por qué no lo va a hacer en Cronos? Si sabe que el diario se publica y sabe quiénes van a ser sus lectores, ¿por qué no podría imaginarse exactamente lo mismo para eso que nosotros llamamos el diario secreto, el diario verdadero, el diario en el que Gombrowicz verdaderamente devela su intimidad? ¿Es más íntimo Cronos? Da la sensación de que sí, o por lo menos que es mucho más obsceno que lo que es el diario. Pero no sabemos si Gombrowicz realmente tenía la vida sexual que dice tener ahí, si vomitaba lo que vomita ahí, si se da las inyecciones, si tiene las enfermedades que decía en Cronos. Y cito el diario. La sinceridad, como escritor, es lo que yo más temo. En la literatura la sinceridad no conduce a nada. He aquí otra de las antinomias dinámicas del arte. Cuanto más artificiales somos, más probabilidades tenemos de llegar a la franqueza. El artificio permite al artista el acercamiento a las verdades vergonzosas. En cuanto al diario, ¿ha visto usted nunca un diario que fuese sincero? El diario sincero es precisamente el más mendaz, pues la franqueza no es de este mundo. Y a fin de cuentas, la sinceridad, qué fastidio. No es nada fascinante. Entonces, ¿qué? Era preciso, sin embargo, que mi diario fuera sincero, y sin embargo no podía ser sincero. ¿Cómo salir de ese círculo? La palabra humana posee la particularidad consoladora de que se halla próxima a la sinceridad, no en lo que confiesa, sino en lo que pretende, en lo que persigue. Había pues que evitar que el diario tuviese un carácter de confesión, era preciso presentarme en él en acción, en mi deseo de imponerme al lector de cierta manera, en mi voluntad de crearme a vista y a ciencia de la gente. Así quiero ser para ustedes y no así soy. Tercer argumento de por qué no creerle a Cronos, premisa 5. La memoria falla. Gombrowicz empieza a escribirlo aparentemente a fines de 1952, 1953. Cronos parte de 1904. Es decir, Gombrowicz empieza a escribir un diario, que es casi una agenda, de manera retrospectiva, 35 años antes. Claro, son 49 años antes, y empieza a escribirlo como si hubiera estado ahí, y a medida que se va acercando en el tiempo, a ese momento en el que escribe, el diario este paralelo comienza a tener más color, aparentemente más detalles, empieza a ser más verosímil, que eso está vinculado al uso de la memoria. Pero yo no recuerdo lo que hice ayer. Yo no podría atestiguar verdaderamente qué hice la semana pasada o hace un año. Entonces Gombrowicz recuerda algunas cosas. ¿Y hasta qué punto no es problematizable o discutible que eso que Gombrowicz recuerda efectivamente ocurrió?
y no me voy a poner a hablar acá de Freud y de Lacan y del cuestionamiento de cómo el inconsciente rige no solo la memoria, sino la propia escritura. Premisa 6. Las novelas y el diario, Cronos y todo lo que Gombrowicz escribe son fundamentales para entender y explicar quién es Gombrowicz. Porque aunque Gombrowicz mienta y exagere, y oculte, y tergiverse e invente, la biografía, la identidad se cuela siempre. Porque todo eso, toda esa mentira, toda esa ficción, el ocultamiento, fallece. Perdón. Aunque todo eso hace equivocarse. Pero no quería el timbre. No, Lo pero quiero para los otros, no para mí. Soy el director, algo que tenés que tocar el timbre. lo pensé, pero después dije no, hay que Está muy hacerlo. Aunque Gombrowicz haga todo eso, en todo eso hay una verdad, y esa verdad es constitutiva y es fundamental, porque en esa mentira aparece la biografía misma. Premisa 7. Hay que convivir con el principio de incertidumbre. Heisenberg dijo algo que es peligrosísimo, incómodo, insoportable, y es: si nosotros queremos saber qué temperatura tiene el agua, le tenemos que poner un termómetro. En el momento en el que el termómetro toca el agua, la temperatura del agua cambia y entonces no sabemos verdaderamente cuál era la temperatura que estábamos midiendo. Premisa 8. Para pensar, hay que pensar en Heisenberg cuando hablamos de identidad. Eso quiere decir que si nosotros queremos que Gombrowicz nos diga quién es Gombrowicz, no hay chance de saberlo, porque Gombrowicz mismo nunca va a poder decirse así verdaderamente si ese Gombrowicz existiera. Y en segundo lugar, nosotros, en tanto Gombrowicz, en tanto lectores de Gombrowicz, somos el termómetro también. Premisa 9. Hay que olvidarse nunca, nunca, nunca de que lo que Gombrowicz quiere hacer siempre es provocar. A mí me gusta mucho pensar en un autor ruso que acá prácticamente no lo conoce nadie, no está publicado, que es Nikolai Chernyshevsky, que es un autor de mediados del siglo XIX, que básicamente se dedicaba a consultar al lector. Tiene un libro que se llama ¿Qué hacer?, que después Lenin lo lee y decide ponerle ese nombre al quehacer suyo, donde dice: hay en ti público cierto número de personas, número bastante considerable ya, a las que yo respeto. Contigo, con la inmensa mayoría, soy insolente, pero hasta ahora he hablado siempre con esta mayoría y solo con ella. Con las personas a quienes acabo de aludir, hablaría humildemente, cohibido incluso. Pero con ellas no necesitaría explicarme. Tengo una gran estima por sus opiniones, mas sé de antemano que están en mi favor, los buenos y fuertes, los honrados y capaces. Comenzasteis a surgir recientemente, pero ya no sois pocos, y vuestro número aumenta con rapidez. Si vosotros constituyerais el público, no habría ya necesidad de que yo escribiese. Si no existierais todavía, cuidado mal, yo no podría escribir aún, pero vosotros no constituís todavía el público. No, 2 minutos más. Y ya existís dentro de él. Por consiguiente, todavía tengo la necesidad y puedo hacerlo ya. Chernyshevsky, a mediados del siglo XIX, escribe para un público en Rusia que todavía no existe. Escribe para un lector que todavía no puede leerlo. Y yo pienso siempre en Gombrowicz como un autor que está escribiendo para lectores que no existen todavía. Y entonces provoca, porque esa provocación, y acá viene mi conclusión, es la única manera que Gombrowicz tiene de subsistir. A través de la provocación, de la mentira, de la exageración, del ocultamiento, de la deformación, del duelo de fachas, Gombrowicz encuentra un motivo para sobrevivir. Y no lo digo metafóricamente, digo, Gombrowicz, para no pegarse un tiro, para no tomar veneno antes de tiempo, que es algo que pide verdaderamente en las cartas a los amigos más de una vez, hace todo esto. Para Gombrowicz, la escritura, la deformación, la mentira, el ocultamiento son una estrategia de supervivencia. En esa estrategia de supervivencia, Gombrowicz encuentra un estilo, una identidad y una obra. Paul Feyerabend, que está presentando, sobre el tema el castellano del fertitud argentino. Paul Feyerabend es licenciado en Filología Eslava y doctor en Filología. Actualmente se desempeña como profesor
e investigador de la sección de estudios eslavos del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. Como investigador, se ocupa de temas relacionados con la literatura polaca, especialmente la obra de Gombrowicz. Ha publicado trabajos como la recepción de la obra de Witold Gombrowicz en la Argentina y con configuración de su imagen en el imaginario cultural argentino. Y más de 20 artículos en publicaciones científicas internacionales, entre otros. Como traductor de literatura polaca ha traducido autores como Gombrowicz, Kapuscinski o Moskowska. Moskowska, right? Masłowska, Dorota Masłowska. Ah, perdón. Muy bien, pues ahí con el micro. Bueno, hola, ¿qué tal? No hace falta, ¿no? Todo esto se... A ver, bueno, yo voy a darles una charla un poco excéntrica en esta ocasión, en este congreso. No voy a hablarles tanto de literatura como sí de lingüística. He permitido hacer un poco un análisis estrictamente lingüístico, no estilístico, del Ferdidurque argentino. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un pequeño resumen, porque el artículo salió muy largo, como es una cosa muy técnica, y bueno, pues, quien quiera leerlo pues estará en la... Perdón, una pregunta ignorante. En la publicación. Discúlpeme, dijiste Ferdidurque argentino. ¿Hay Ferdidurques traducidos en otros países? Sí. ¿Varía mucho? Claro, Ferdidurque está traducido a muchos idiomas. No, pero en español. Sí, en español tienes la traducción del traducción autor. buena. Tienes la traducción, la autotraducción, que es de la que hablaremos, que es la que hace él. Y después ha habido una traducción, digamos, del polaco también, directa, pero hecha por un traductor, digamos, profesional, sin la autoridad, digamos, del autor, pero mucho más fiel, precisamente por eso. Como no tenía autoridad para modificarla, es más fiel. ¿Y hay grandes variaciones? Grandísima. Discúlpame, dejemos las preguntas después Sí, porque si no sí, pierde el tiempo. dejamos las preguntas, Lo sí. que pasa es que es una aclaración. Muchas diferencias, ¿eh? Y por eso estamos hablando aquí, porque quien lo haya leído sabe que el castellano de esta obra, de esta autotraducción del propio Gombrowicz, es un castellano muy raro, ¿verdad? Entonces por eso quise yo hacer este análisis. Bueno, arranco con la entrada de mi artículo, y es que en 1966 Gabriel Ferrater, un escritor, lingüista y traductor catalán, escribía en su nota, en una nota titulada simplemente Witold Gombrowicz, publicada en la revista Presencia, que es una nota justamente que tuvo, pienso yo, cierta importancia en todo el mundo hispánico, no solo en España, sino también acá en la Argentina, que estas publicaciones pasaban de un lado a otro del Atlántico. Entonces, en esta nota, él dice, Witold Gombrowicz es uno de los más notables escritores de la lengua española. Entonces, esta nota es la primera donde se habla de Gombrowicz como escritor, bueno, aquí no lo dice como escritor argentino, pero sí como escritor de lengua castellana. Y después sabéis que habrá toda una tradición de textos que buscan situarlo dentro del contexto argentino, ¿verdad? Por diferentes razones. Ferrater aquí simplemente, estrictamente, ¿por qué? Pues porque existe una obra escrita por el propio Gombrowicz en castellano que es Ferdidurque, autotraducida, ¿no? A lo cual Gombrowicz, por cierto, le respondió al leer esta nota, respondió a una carta a Ferrater, y es curioso que ellos se carteaban en francés, no en español. No sé por qué, porque evidentemente Gombrowicz hablaba 1000 veces mejor el español que el francés, ¿eh? Lo hablaba bien, pero no como el español, ¿no? Entonces él dice, je suis émerveillé par votre article.
l'idée que je suis un écrivain espagnol est grandiosa dans sa démagogie. O sea, es una idea grandiosa en su demagogia. Entonces él, de entrada, es interesante esta frase porque él no se percibe como escritor argentino o en lengua castellana, ¿no? Eso anularía todas estas discusiones que vienen después. Sin embargo, estas discusiones tienen que estar ahí, porque es cierto que Gombrowicz se autotraduce, luego se ha estudiado mucho estas traducciones, autotraducciones, y se ha visto que no son exactamente traducciones. Ahí la autoridad del autor le permitía jugar, él tenía estas dos lenguas además, jugaba, modificaba y salían textos que eran muy diferentes, ¿no? Y de hecho se habla del Verdidurque como una versión más que una traducción. Entonces se ha estudiado mucho la traducción, pero como traducción, y yo pensé, pues no, vamos a estudiarlo como texto en español, y se podría estudiar muchas cosas como se hace en Polonia también o acá en Argentina, pero yo pues para empezar pensé, hagamos un análisis simplemente lingüístico, ya que se habla tanto de cómo es este castellano, dejemos de lado el original polaco, no nos fijemos en el polaco y tratémoslo como un texto castellano, español, argentino, como quieran llamarle, ¿no? Además que es una cosa que, si no estoy equivocado, no se había hecho nunca. Entonces, pues vamos allá. Entonces, decidí hacer un análisis mirando básicamente los estratos léxico-semánticos, morfosintácticos y pragmático-contextuales, es decir, una cosa puramente lingüística. Pero fijándome muy en particular en el nivel también, digamos, geolingüístico o dialectal, que es una cosa que los que la hayáis leído pues salta a la vista, ¿no? Y creo que es pertinente, ¿no? Si se escribe desde Argentina, pues ¿cómo es este español? Es el español que se habla en Argentina, es un español pues más neutro, más clásico, antiguo, bueno, era una pregunta que se hacían también los escritores argentinos, pienso yo. ¿Cómo escribir en español en argentino? No sé si hoy en día os hacéis esta pregunta o no, creo que no, creo que cada vez se escribe más como habla la gente acá, ¿no? Bueno, pero no en los años 40, pienso yo. Entonces, me quise fijar mucho en esto. Y dividí pues, lo que iba yo a buscar básicamente en 5 puntos. Las marcas de un español neutro, a menudo de base peninsular, y por lo tanto en cierta medida ajenas al lector argentino, y hay muchas. Luego las marcas del dialecto rioplatense o porteño, que imprimen cierto carácter argentino a la obra, que indudablemente tiene esta obra, ¿no? Cierto carácter argentino. Luego un tercer nivel geolingüístico, que son los cubanismos, que también hay algunos, pero pocos, muy pocos, algunos digo, que evidentemente vienen de la presencia de Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomé, los escritores cubanos, ¿no? Y luego dos niveles más, sin los cuales no se puede estudiar este texto, que son las incorrecciones directamente, ya no un tema dialectal o de variedad, sino incorrecciones, y digo especialmente, sobre todo, a partir de los calcos gramaticales del polaco. Eso es algo que ya se escapa al lector español, ¿no? El lector español, argentino, hispano. Lee estas incorrecciones y las percibe como tal, es decir, una cosa que está mal dicha. No percibe, como si percibe alguien que habla polaco y español, que estas incorrecciones normalmente son directamente calcos. ¿Sabéis lo que es un calco, Son los errores que hacemos al cambiar de lengua, al hablar una lengua extranjera. Que ahora hablaremos si estos calcos son errores o son un poco buscados, tiene su gracia también, y hay infinitos. Y luego el último nivel sería, evidentemente para Verdidurque y para Gombrowicz en general, el de los neologismos, que también aportan este carácter, esta alteridad respecto a la norma,
lingüística en el texto, en el Ferdidurque argentino y el polaco también, ¿no? Neologismos y también, digámoslo así, un uso particular, subjetivo del español. Es decir, hablar el español un poco a su manera. También en polaco lo hacía, ¿eh? Entonces, no solo como extranjero que habla mal, sino como escritor muy libre en lo lingüístico. Bueno, pues no sé si ya he consumido, creo, la mitad de mi tiempo, pero haré un pequeño resumen. Entonces, ya los traductores, fijaos una cosa interesante, volviendo a la frase que he dicho antes, Gombrowicz dice, no soy un escritor en lengua castellana, soy un escritor en lengua polaca. ¿Qué está diciendo también? Está diciendo, soy el traductor de mi obra en castellano, de mi obra argentina. No soy el autor. Miente. Evidentemente miente. Y ahí él pone mucho énfasis en eso, ¿no? Incluso cuando sale por Argos en el 47, ¿no? Dice, este libro está traducido por un comité de traductores. ¿Por qué? ¿Se quita la responsabilidad de encima o está ya creando el mito futuro de la traducción del Rex? Hoy en día, digamos, todo argentino culto más o menos conoce, ¿no? O debería conocer. Es una cosa única en la historia de la traducción literaria. Una traducción colectiva. Se hizo acá en Buenos Aires. Los libros de traducción, sabéis que la traductología es hoy en día una ciencia enorme, multitud de congresos, y solo tenemos este ejemplo, traducción colectiva. ¿Era tal? Yo también lo pongo en duda esto, en mi artículo. Creo que no era tal, o sea, la autoridad de él siempre era muy fuerte y tenemos ejemplos, incluso el traductor del francés lo decía, que el control que tenía era muy rígido, bueno, y eso da esta traducción que está llena de incorrecciones. Si fuera realmente colectiva y, digamos, la parte que conoce la lengua de llegada hubiera podido trabajar libremente, hubiera sido un texto mucho más, digamos, plano, mucho más correcto en español. Bueno, volvamos a estos traductores que hacen una nota y ya dicen que la base, hablan de su propia traducción, un poco ya se defienden de las futuras acusaciones, les van a decir que está mal traducido, y ellos dicen, no, es que es un texto muy raro y nosotros hemos hecho lo que hemos podido y es que el texto es así de raro, no es cosa nuestra. Y además añaden que la base, digamos, que se usa es lo que dicen ellos, a ver si encuentro aquí la cita, el español literario, dicen ellos. Este libro está escrito en el español literario, bueno, un español culto, por cierto, riquísimo, por muchas incorrecciones que tenga, es un libro con un español exquisito en cuanto a vocabulario, no en cuanto, digamos, luego a morfología o a sintaxis, porque está lleno de errores, ¿no? Pero es muy rico, es uno de los choques que presenta, ¿no? Bueno, español literario, entonces tenemos esta base. ¿Cómo deciden construirla? Ahí es donde se plantean qué variedad vamos a usar. Y aquí, sin ánimo de ser polémico, leyendo el libro así en lupa, que es lo que he hecho hoy un poco, pues parece que ellos prefieren una base peninsular para el castellano del narrador. Son más de 10, ¿eh? ¿Ya voy más de 10? Tocale, que se siente intimidado. Bueno, 11 minutos. Eva, hacele un... Bueno. No, yo no lo voy a hacer. Pero tengo descuento, ¿eh? Mira, los dos. No, lo desconté, ¿eh? Bueno, vamos rápido. Entonces, realmente es curioso porque sí que eligen esta base que parece más peninsular. Aquí podría sacar varios ejemplos. Muy rápidamente. Los que resultan más incómodos en Argentina. Y vais a ver de qué hablo. Por ejemplo, vosotros. Yo lo digo porque traduzco para Buenos Aires. Y tengo muchísimos problemas con algunas palabras. Y hay cosas que realmente son malsonantes. Una de ellas, vosotros. Vosotros no existe acá y no puede existir. Se entiende porque tenéis el vos que viene
de una forma similar a, pues a merced, vosé, vosotros, ¿no? No puede existir. Él prefiere vosotros. ¿Por qué? Quizá también eso sería un calco del polaco. En polaco tenemos ustedes y vosotros, igual como tenemos en España, ¿no? Pero él sabe perfectamente que el vosotros es malsonante o directamente inexistente en Argentina, ¿no? Además que ustedes funcionan en todo el mundo hispánico bastante bien. No, elige vosotros. Luego, aunque hay que decir, ya que me queda tan poco tiempo, que su estrategia es en general siempre inconsistente. Nunca es consistente con sus diferentes estrategias traductológicas, de las cuales hablo aquí con más detalle. Por ejemplo, también en esto. A veces usa el vosotros, pero a veces ahí le pone un ustedes. ¿Por qué se le cuela un ustedes? Pues no está muy claro. No está muy claro si realmente es un error de corrección o no. Entonces los va mezclando constantemente. Otro ejemplo clarísimo. Por ejemplo, usa el verbo, coger. Coger, como se usa en España, pero, atención, solo cuando habla de personas, en el sentido de atrapar. Por ejemplo, perseguir a alguien y atraparlo. Sería fatal decir acá, ya no lo voy a decir. Entonces, ¿por qué usa el verbo coger? ¿Lo usaste en Cronos? ¿Lo usaste en Cronos? Ahí no se usa. Ahí no coge nada. Bueno, en fin. Es curioso, ¿verdad? No deja de ser curioso. Yo me hago bastantes preguntas en este artículo, más que respuestas hago preguntas. Tenía la ambición de exportar este Ferdidur, que en principio de ámbito local argentino, a otras latitudes del español. Era un don nadie, entonces recordemos que era un don nadie absoluto, tipo muerto de hambre. ¿Tenía esta intención? No se sabe. Hay una nota también curiosa en la que la única nota lingüística de todo el libro. Hay poquísimas notas en Ferdidur que de Argos, y una es con la palabra pibas. Y dice, atención, pibas significa chicas, y es un argentinismo acá, en Buenos Aires, en el 47. Después ya está lleno de argentinismos, pero él no los comenta. Dice, estos ya los van a entender, ya saben que son argentinismos como pibas. Entonces, dicho esto, él crea esta base, digamos, más o menos española, a veces arcaizante también, con conectores arcaicos, incluso en la península también más, por ejemplo, para pero, hora, no sé si lo usan ustedes hora cuando hablan, empero, ¿verdad? Bueno, tampoco se usan en España, pero seguramente él los asocia a un español más clásico. Pero, otra cosa interesante en su estrategia. En la obra de Gombrowicz, a la vez que es importante la deformación y también el uso de un polaco muy rico realmente, también lo es la del polaco más de base, de calle, coloquial. Entonces, Ferdidur que los diálogos están en un lenguaje muy coloquial, ¿sabéis? ¿No? Y además que pasan muchas cosas, es decir, bastante amenas, tienen que ser con un lenguaje incluso un poco vulgar a veces, ¿no? Y él aquí sí que no hace bromas. Para los diálogos, él va a usar el rioplatense, la variedad porteña. ¿Por qué? Porque sabe que su lector, al menos de momento, es solo el lector argentino. Y él necesita que los diálogos fluyan, ¿no? Que sean naturales. Y ahí no puede hacer un diálogo en español de España, tiene que hacerlo en porteño. Entonces tiene esta mezcla constante de estas dos variedades, de una base que él cree neutra, pero con preferencia del peninsular. También es verdad que cuando tiene que escoger una palabra, palabras de estas que o no se entienden en España o no se entienden en Argentina, que a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, dos, la comida, dos es el final ya, la muerte.
Más que nada para que lleguemos a hacer la parte de debate. Si querés hacer una mini conclusión. Vale, pues hago un mini resumen. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Esto desconcentra, además. Yo el jueves voy a ser moderador, va a ser un espectáculo, los invito. Ah, sí. Por ejemplo, la comida, papas, patatas, o son patatas o son papas, no hay otra, ¿no? Entonces, él siempre elige la variante argentina. La ropa, por ejemplo, también, ¿no? En los diminutivos hace acopio de lo que puede. Tanto si es de España, a veces una frase dice manitas y luego dice manitos. Dice viejecito y luego dice viejito, no le importa, todo entra. Bueno, y luego este nivel de los calcos, que es lo más importante diría yo, y que se va intensificando al final de la obra, sobre todo. Es interesante también esto, que él empieza sin mucha confianza, parece, se saltan los fragmentos más difíciles en su casa cuando hace el primer esbozo. Modifica, simplifica digamos el lenguaje que es tan difícil de traducir, que es de lo más difícil que hay de traducir de la literatura polaca. Entonces, él lo va simplificando y en cambio después ve que el proyecto funciona, que la gente se engancha, en el Rex también sus colaboradores, le gusta, todo el mundo se disfruta y ahí parece que se va soltando. Y cada vez más él coge confianza en su capacidad traductora y parece que pierde peso justamente este comité de traducción. Bueno, dice Piñera en algún lugar que no tuvieron tiempo de corregir, pero realmente al final ya es un español absolutamente macarrónico. Y sería, ya termino, pero un ejemplo muy claro, muy interesante en traductología, de visualización del traductor. Es algo muy interesante. Es decir, Gombrowicz lo que hace es extranjerizar el texto. Y es un ¿cómo se dice esto? Avanza a los tiempos, porque las teorías de extranjerización de los textos en traducción son muy nuevas. Son pocos los traductores que se atrevan a salirse de la norma lingüística un poco para aportar digamos algo de la tierra lejana de donde viene el texto. En este caso sería el polaco, un idioma que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Se busca un poco que chirríe el español. Lo que antes se decía siempre está mal. La lengua de llegada tiene que ser neutra, no tiene que saltar a la vista. Aquí salta a la vista y hoy en día pues hay gente que hace esto. Dejemos los neologismos, que es otro tema ya quizá más estilístico. Gracias.